Saludos viajeros y aventureros a esta nueva aventura del canal Maasai Adventures Channel, en el que les voy a presentar dos joyas del sur de Inglaterra, una de ellas bastante conocida. Les presentaremos la ciudad de Salisbury y uno de los mayores monumentos visitados del país y que se encuentra en los alrededores de esta ciudad inglesa cargada de historia, Stonehenge. Si quieres saber todo sobre estos interesantes lugares, acompáñanos hasta el final. Después de un agradable viaje desde Bournemouth en el X3, llegamos hasta el centro de Salisbury, concretamente a la zona conocida como Marketplace o la Plaza del Mercado, en la que se hace un mercado icónico en esta ciudad y en el que se encuentran varios locales emblemáticos también de la zona. Sugiero venir por aquí muy temprano, ya que se trata de una excursión en la que te puedes echar un día entero conociendo esta importante ciudad dentro de la historia del Reino Unido, aparte de uno de los monumentos más visitados del mundo, patrimonio de la humanidad, el monumento de Stonehenge. Sin embargo, este lugar tiene muchas otras cosas más por descubrir y que son las que les vamos a enseñar en este canal a día de hoy. Empezamos por Stonehenge, monumento con 5.000 años de historia aproximadamente, que es uno de los más grandes misterios de la humanidad. Conjunto de piedras megalíticas, algunas de ellas provenientes desde tan lejos como Gales, que siguen siendo un misterio su utilidad. En principio, alineadas con solsticios, se cree que fueron observatorio astronómico, aunque en realidad no se conoce todavía la función que tenía el lugar en sí. Y ahora, después de haber hecho el recorrido desde el centro de Salisbury hasta el centro de visitantes de Stonehenge, que queda un poco alejado de lo que es el pueblo principal, ahora nos dirigimos a la entrada para enseñar nuestra entrada, que por cierto te recomiendo que la compres con anticipación por reserva previa. Se trata de uno de los monumentos más visitados de Inglaterra y venir aquí de forma improvisada no te es recomendable, ya que sencillamente puedes no conseguir entrar. Bien, una vez que validas la entrada y sales ya de la exposición del centro de visitantes que se encuentra dentro de la sala, que realmente son, bueno, algunas pocas piezas que se encuentran exhibidas y que, bueno, utilizan guías como este que tienes allí para darte explicaciones un poco más detalladas. Tenemos esta zona en la que se hace una pequeña reconstrucción, bueno, de las supuestas viviendas que usaron los constructores. Un pequeño poblado primitivo. Y si me estás viendo con esta capucha, en toda la zona pues hace fresco, te conviene venir abrigado incluso en verano si no lo vas a pasar mal. Y bueno, incluso te recomiendo comprarte alguna bebida caliente. Hay una cafetería aquí en la que puedes hacerlo. Y miren los detalles de las casas. ¿Ves la formación de techos de este tipo de vegetación de caña que suele crecer en los lechos de los ríos? En zonas como Bañolas también existe algo parecido a esto. Mira el interior. Las camas, la techumbre, mira cómo era. Les enseño la jamba también. Sencillamente maravilloso. La puerta de entrada. Aquí hay unas guías, el personal del museo que se encuentra refugiado allí, por eso es que no se los enseño, pero no hace falta. Mira. Aquí tenemos cómo se ve el poblado. Y aquí tenemos algún otro detalle. Tienen como esta especie de corral. Y esta es la estructura básica principalmente, ¿eh? Mira, con pinturas rupestres de diverso tipo, colgadores, a ver qué es lo que tienen aquí. Sí, como estanterías. Esto es lo que tenemos. Y ahora les enseño el supuesto sistema de construcción que se utilizó para trasladar las piedras desde lugares tan lejos como es la zona de Gales. En principio, el megalito se cargaba así como ven, se ataba de esta manera
y después con este sistema de troncos, cuerdas y poleas lo iban arrastrando por el camino, o al menos esa es la teoría, hasta traerlo aquí e irlo poniendo a lo largo de la zona como lo hicieron. Hicieron el simulacro de mover la piedra ya en su momento, que es de donde viene esa teoría. Y hacen una pequeña comparación con los egipcios aquí. Bien, una vez que has salido del centro de visitantes, por el que hay que pasar imprescindiblemente, aunque hayas reservado la entrada previamente, tienes varias opciones. O vas con unas líneas de buses que te llevan desde el centro de visitantes hasta el monumento, o haces el sendero como el que voy a hacer yo, campo otra vez, que en principio te lleva alrededor de 30 minutos de camino. Creo que anunciaban que era alrededor de 3 millas, alrededor de unos 3 kilómetros aproximadamente puede ser. Eso depende de tu forma física y de tus preferencias. Sin embargo, mientras vamos haciendo el recorrido, les voy enseñando el paisaje y les vamos contando la historia de este lugar. Aunque no existe certeza absoluta de cuál era la función del monumento, sí existen algunas certezas sobre él, como el hecho de que el lugar tiene alrededor de 5.000 años de historia a sus espaldas. Concretamente, se cree que fue construido en época neolítica alrededor del año 3100 a.C., de acuerdo a las dataciones que se han podido hacer del lugar. Admiren la belleza del paisaje de la campiña inglesa a medida que vas haciendo el recorrido hasta el monumento, mientras les sigo contando un poquito la historia. También otra de las certezas que hay sobre Stonehenge es que al principio era un simple foso circular rodeado de unos pilotes de madera conocido como henge técnicamente. En total, la construcción del monumento se cree que abarcó alrededor de 1500 años su realización, que fue desde la era del Neolítico y llegó hasta incluso la era del bronce. En total, toda la cantidad de tiempo que se tardó en construir toda esta zona. Y también se sabe que las famosas piedras fueron colocadas entre los años 2500 al 2000 a.C. y que son de dos tipos. Así encontramos que la primera, los sarsens, que son una piedra arenisca que conforma lo que son los arcos y los anillos del monumento, provienen de una zona que se encuentra alrededor de unos 25 kilómetros al norte, concretamente la zona del Marlborough Downs. Y ya en segundo lugar tenemos las Blue Stones, que son las piedras con mayor misterio, que fueron traídas desde la zona de Preseli en Gales y que son las más pequeñas, pero que sin embargo se cree que fueron elegidas así por sus propiedades acústicas o por algún tipo de conexión sagrada que tenía el material, bueno, con las deidades con las que esta gente creía. Vean todo el recorrido que vamos haciendo por la carretera. Después hay una zona campo otra vez que se puede ir yendo a esas zonas de montículos que ves ahí al fondo, que también las vamos a ir a ver. Y aquí está la parada de los autobuses en general. Y en general, como dato curioso, y tiene que ver mucho con el simulacro que les enseñé en la entrada de cómo se movía la piedra, se cree que hicieron falta cientos de personas para mover todo el material hasta esta zona en la que fue construido el monumento. Ya que vamos llegando a la zona de buses, les vamos diciendo también otra de las curiosidades del monumento, mientras les enseñamos también el paisaje, que es que dispone de una serie de lengüetas o muescas que encajan a la perfección como si fueran piezas de Lego y que vamos a intentar enseñarles en lo que lleguemos allí, al monumento final. Ya estamos llegando al que es uno de los monumentos más visitados del mundo, por lo que te recomiendo, aparte de venir bien abrigado, pues tomar previsiones de venir temprano, porque esto se puede poner de gente que prácticamente puedes llegar a tener dificultades para entrar o salir del lugar. Hay que seguir solamente el sendero, como ya ves, con toda la belleza del paisaje que te ofrece Wiltshire. Hay unas ovejas ahí al fondo y ahí ya puedes ver cómo se amontona todo el mundo. Aquí tenemos el monumento, ya lo ves, magnífico, y ya lo ves, todo abarrotado. Y vamos a intentar ver si conseguimos ver las lengüetas
o diferenciar los tipos de piedras que tiene. Mira, aquí está, lo más cerca que se puede llegar, prácticamente. Aquí tenemos el monumento y sus alrededores. Y mira la cantidad de gente que hay aquí. La zona está rodeada de propiedad privada. Mira, como puedes ver, la gente va y se toma fotos con las ovejas. También hay un campo de aviación que fue importante, creo recordar, durante la Segunda Guerra Mundial, y hay una exhibición de esas en los alrededores del pueblo llamado Amesbury, que es a la que pertenece realmente, al municipio, digamos, al que pertenece realmente la zona de Stonehenge. O sea, Stonehenge no queda realmente en Salisbury, sino que queda a las afueras, aproximadamente a unos 20 minutos, viniendo en vehículo automotor. Y en general esa viene a ser la forma de llegar aquí, aparte del bus turístico, ¿no? O bien te pagas un taxi, vehículo particular, o el bus turístico que te trae hasta aquí, que es como han venido todas estas personas. Bien, ya nos vamos saliendo, porque a medida que va avanzando el día, pues es cuando ya bien empieza a venir la multitud, y entonces hacer un vídeo como este se hace prácticamente imposible. Aparte del sendero de pago, en el cual, bueno, tienes que pagar esta entrada para poder llegar a las entradas del monumento, es el objetivo por el que lo hicimos. Debes saber que también existe un sendero gratuito al que se puede llegar precisamente por aquí, desde Salisbury y otras poblaciones cercanas, por esta carretera. Y pasarías por este sendero, que es el que te llevaría hasta las cercanías del monumento, aunque ya te digo que no lo vas a ver exactamente igual a como lo verías aquí. Y mientras les seguimos enseñando el paisaje, les seguimos relatando las curiosidades que existen sobre este lugar. Existen 3 teorías sobre el posible uso del monumento de Stonehenge. El primero, que fue algún tipo de templo solar o astronómico, por el hecho de que las piedras, algunas de ellas concretamente, están alineadas con los solsticios tanto de verano como de invierno. Después, se cree que fue un posible centro de culto de sanaciones y propiedades curativas, por el hecho de que se han encontrado enterramientos funerarios en la zona, lo cual hace suponer que existían ritos mortuorios aquí en este lugar. Y por último, que algunos de esos mismos cadáveres que se han encontrado enterrados aquí tienen la particularidad de presentar lesiones o enfermedades. Sin embargo, el uso no está claro de este lugar hasta el día de hoy, que se sigue investigando. Y también dentro de los grandes misterios de la zona se encuentra el hecho de que alrededor del monumento no se han encontrado asentamientos ni viviendas permanentes, lo cual hace suponer precisamente de que fue algún tipo de lugar de peregrinación de uso ocasional. Existen mitos y leyendas que atribuyen el origen del monumento a los druidas en el pasado, aunque ya está constatado que al parecer los druidas llegaron mucho después de la construcción del monumento. También existe la leyenda de que el mago Merlín, usando su magia, trajo las piedras desde la isla de Irlanda para construir el monumento. Y ahora vamos a reseñar estos túmulos que están aquí, que tiene que ver un poco, con otros monumentos que se encuentran alrededor de Stonehenge, más pequeños, y que son los que hacen precisamente suponer el origen de culto religioso de esta zona. Como les hablaba, se cree que el mago Merlín, eso es lo que dice la leyenda, el mito, trajo las piedras usando su magia desde Irlanda. Eso es otro de los orígenes que se le presenta. Y en la actualidad, el monumento está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1986, y hasta entrado el siglo XX te podías subir a las piedras y estar por aquí como quisieras, hasta que empezó a ser protegido por las leyes británicas. Y ya, mira, aquí, llegándose al monumento, existió algún camino que se considera que fue un camino ceremonial, donde hay unos túmulos que forman parte de la vida y de los usos que se hicieron en la época primitiva de este lugar. Bien, ya llegamos aquí desde el centro de Salisbury, justamente desde la plaza del mercado,
del Marketplace y vienes aquí. Este es el lugar al que vas a embarcar si vienes o bien en bus particular, bueno, en bus contratado por turismo. Puedes venir con este bus turístico especializado en las rutas que hay a lo largo del pueblo, o bien en transporte público, en la que usando este bus, el X2 concretamente, que es uno de los disponibles, puedes llegar a esta zona en determinadas horas. Y bien, ya viniendo desde la misma estación de buses que les enseñé, vas a llegar a esta carretera en la que tendrás que seguir este pequeño recorrido que te va a llevar hacia la antigua Salisbury, que concretamente se llama aquí Old Sarum, que es la que vamos a conocer ahora a lo largo de este recorrido. Cruzas un sendero como este, eso viniendo en transporte público, o te aparcas en la pequeña zona que viste justamente delante, que ahí te puedes aparcar, aunque es bastante complicado el tema del aparcamiento aquí en Salisbury. Existe una tarifa para moverte en transporte público por toda la zona, dejando tu vehículo, suponiendo que vinieras con alguno que fuera de alquiler o con algún particular, concretamente, en otras zonas de las afueras de Salisbury, y a partir de ahí te vas moviendo por toda la ciudad. Se trata de un lugar que tiene orígenes en la conquista normanda. Fue una fortaleza normanda en la cual se asentó la antigua Salisbury hasta que los clérigos de la zona se trasladaron hacia el emplazamiento actual, abandonando este alrededor del siglo XIII aproximadamente. Las vistas son magníficas, espectaculares. Una de las razones por las que venimos aquí es que desde las alturas que estás viendo, se tienen unas vistas magníficas de toda la panorámica de esta zona de Wiltshire. Aquí tienes el pequeño aparcamiento al cual vienen los visitantes. Hay que caminar un poquito desde la parada del autobús para poder llegar aquí. En principio el lugar ya estaba poblado y fortificado en la época en la que los celtas predominaban en esta zona. A que veas lo fabuloso que es esto. Hasta que William el Conquistador, conquistó la zona y lo convirtió en un castillo real. Ya desde tiempos antiguos, las poblaciones celtas que al parecer hubo en la zona ya habían fortificado esta colina en su momento. Sin embargo, sería en época de William el Conquistador, ya en época de los normandos, que esto acabaría convertido en una zona que era un castillo real, hasta después su posterior abandono, como ya comentamos anteriormente. Veas el detalle del foso, sencillamente impresionante. Y ahora, después de haber comprado la entrada, te vamos a ir narrando la historia de este lugar mientras vamos haciendo el recorrido por sus antiguas murallas. Old Sarum es uno de los asentamientos más antiguos del sur de Inglaterra y ciertamente es uno de sus yacimientos más interesantes y curiosos en general. Ya poblado desde tiempos antiguos, fue un importante castro celta que llegó a ser ocupado después por las legiones romanas que asentaron en esta colina un campamento militar estratégico. Con el tiempo, acabaría siendo una fortaleza normanda para ser, por último, más tarde, después de ser un monasterio, un castillo real. El lugar sería abandonado posteriormente para el nuevo asentamiento de Salisbury, que es la ciudad que vas a conocer después de este recorrido. Aquí tenemos el que fue el antiguo pozo del lugar, que se cree que llegó a tener alrededor de unos 70 metros de profundidad. Aquí, esto al parecer fue la capilla baja del lugar, ya que esto llegó a ser un centro monástico de importancia. El recorrido en general tiene
mucho interés por toda la historia y la antigüedad que ofrece patrimonial, relativamente desconocida para nosotros los hispanos, motivo por el cual estoy aquí. Y ya en general, aquí se pueden ver las vistas del lugar. Aquí hay restos de la antigua muralla. Se supone que aquí estuvo la residencia real. Las catedrales del Old Sarum, mira, se encuentran ahí abajo. Lo que queda del trazado de ellas. Aquí tenemos los restos de lo que fue la Gran Torre Real. Vamos a ir por esta caminería, que es la parte más interesante. Las vistas en todo caso siempre son espectaculares. Ya hace el detalle de la muralla de piedra. Cerca de lo que fue la entrada trasera del castillo real. De un lugar que estamos pisando ahora mismo con miles de años de historia. Patrimonio, naturaleza, lo que precisamente hacemos en este canal. Va subiendo por esta escalera. Se trata de un recorrido que se hace bastante rápido. En general, forma parte de la historia de Salisbury y es complicado llegar en el transporte público convencional aquí. Al menos desde Stonehenge concretamente. Por lo que es recomendable, aunque no estrictamente necesario, tomar mejor el bus turístico. Ten en cuenta que si lo haces, llegarás alrededor de las 10:30 de la mañana y ya para esa hora eso suele estar abarrotado. Entonces, al ser el monumento más visitado de Inglaterra, mi recomendación es sencillamente hacerlo en horas tempranas. Hacerlo antes de todo, es lo que hice yo. Está menos abarrotado de gente. Lo puedes ver con mayor tranquilidad. Puedes caminar con mayor libertad. Hay el paso gratuito que te mencioné anteriormente. Solo que si no conoces la zona es un poco complicado llegar porque hay que moverse con el transporte público de Salisbury, concretamente con los autobuses de la zona. Y esto, si no dominas el idioma y no estás familiarizado con ese tipo de métodos, es un poco complicado que lo consigas hacer con éxito. Pero se puede hacer. Sencillamente unas vistas magníficas. Y ahora continuamos en nuestro recorrido hacia el centro de Salisbury. Y bien, ya ahora volviendo desde Old Sarum al centro de la ciudad, nos encontramos de nuevo en Marketplace, que fue nuestro punto de llegada y que es el corazón de la ciudad. Desde hace 800 años es el principal punto de encuentro y de comercio de la ciudad, que en la actualidad celebra un mercado los martes y los sábados cada semana. Dispone de una serie de lugares emblemáticos y es un lugar que sigue teniendo importancia en la zona. Se trata del primer lugar donde vinieron campesinos y comerciantes a establecerse cuando la Old Sarum fue abandonada en alrededor del siglo XIII. Alrededor de la plaza empezó a desarrollarse la ciudad, que hoy es conocida por su gran patrimonio y su gran historia. Y no muy lejos de la emblemática plaza del mercado tenemos lo que se conoce como la Guildhall, que es la sede del gobierno local, un edificio de porte neoclásico construido en la época del rey
Jorge III, creo recordar, que era el que reinaba en la época en la que se construyó esto. Es un edificio de alrededor del siglo XVIII, si mal no recuerdo, y es otro de los lugares emblemáticos de la ciudad. El edificio fue levantado sobre lo que eran la casa de los antiguos gremios que funcionaron en este lugar, sustituyendo la antigua estructura por esta que puedes encontrar en la actualidad. Piensen que se trata de un lugar muy importante en la ciudad que fue cuna de Henry Fawcett. Es un lugar donde se han hecho celebraciones, juicios y eventos y debates políticos, en el que conserva incluso documentos tan importantes como una carta del rey Charles I, en el que le otorga privilegios específicos a esta ciudad. La ciudad es una mezcla de lo antiguo con lo moderno, recordándonos que, bueno, que no le da la espalda a la modernidad en ningún sentido. Vean la curiosa decoración de las ventanas, por ejemplo, mira los detalles de este tipo de lugares. En principio, este tipo de lugares así con columnas, en los que las residencias están arriba del suelo, tienen que ver con una antigua ley del país en la que, por lo visto, tenías que pagar algún tipo de impuestos si sentabas tu vivienda en suelo. Entonces, construías la casa por encima del suelo y así evadías, pues, digamos que esa exigencia fiscal. Y ya viniendo al Reino Unido, y concretamente a ciudades históricas como Salisbury, te recomiendo encarecidamente probar algo muy típico de la cultura inglesa, como son los pubs, que tienen una larga tradición de historia a sus espaldas. Concretamente aquí en Salisbury probamos el New Inn, que tiene varios años de historia y que es uno de los emblemáticos. La atención es excelente, y sobre todo esto vamos a hablar, pero en otro vídeo. La cultura de los pubs en este país, sus orígenes, las fundaciones, algunos de los más antiguos que existen. Seguimos paseando, pero esto ya en dirección hacia nuestro gran objetivo, hacia la catedral. Y aquí ya entramos a uno de los pórticos de entrada hacia la antigua Salisbury. Vamos a esperar que pase el vehículo para seguir viendo las curiosidades de este lugar. Ahora sí que entramos propiamente en la zona del casco histórico de Salisbury para ir a nuestro gran objetivo. Y ya viniendo desde la calle central, ya nos encontramos con lo que viene a ser una de las joyas del arte gótico inglés, la Catedral de Salisbury, con la torre de aguja más alta de toda Inglaterra, 123 metros, de un edificio que fue construido en menos de 30 años, toda una proeza en época medieval. Y si la ves un poco así a grandes rasgos, a mí me recuerda un poco al arte gótico de Brabante que puedes llegar a ver en Bruselas, en Bélgica, en términos de altura, quiero decir. Véase el claustro, una sección de la columna central original que fue removida durante una restauración, creo recordar, en 1986. Debido a que en este momento se está celebrando un funeral aquí, lamentablemente no podré dar muchas explicaciones de lo que están viendo. Sin embargo, la belleza es tal que sencillamente se los enseño. Cosas bastante interesantes, como digamos, especie de armario en la que guardaban las capas que usaban los sacerdotes,
para mantenerlas calientes y no le causara disconfort térmico. Lord Robert Hoverford. Interesante escultura. En ese sentido es increíble la cantidad de enterramientos que están hechos aquí en este templo, como puedes ver. Mira, que era como se hacía antiguamente. Lamentablemente una de las capillas estará cerrada hoy, así que por lo tanto no podré enseñárselas. Creo que es la capilla de San Jorge la que no va a estar disponible al público. Que les dejo con el sonido de la música, les dejo también contemplar la maravilla arquitectónica de este lugar. La que tenemos distintos retablos, altares. Aquí tenemos la muestra del órgano, que es el que estuvo sonando ahora mismo. Sencillamente, y aquí tenemos el coro medieval, el cual es sencillamente una obra de arte magnífica, como pueden ver, junto con las pinturas del techo, mira. Sin embargo, la importancia de este edificio radica en el hecho de que aquí se conserva la copia mejor conservada de uno de los documentos más importantes a nivel legal que existen en la humanidad, la Magna Carta del año 1215, que el rey Juan de Inglaterra firmó, presionado por unos varones rebeldes, durante esa época. Se trata de un documento que ha sido el fundamento temprano del Estado de Derecho. Reconocía una serie de derechos y garantías que hoy podemos llamar constitucionales, y en aquella época las catedrales eran el lugar más seguro para preservar documentos importantes, como era el caso de este. Originalmente, la Magna Carta, que actualmente sigue estando custodiada aquí en esta catedral, llegó a estar en la antigua Old Sarum, en la catedral que hubo allí hace ya muchos años, lo cual quiere decir que el documento es incluso más antiguo que la Salisbury que conocemos, hoy en día. Sin embargo, el documento, para ser preservado, está prohibida tanto su filmación y sobre todo la toma de fotografías. Está en una zona oscura, no se puede realizar, y el documento se encuentra vigilado. Ya te piden de entrada que no hagas ni fotos ni filmaciones del documento, que ya en algún momento ha tenido, digamos, algún percance. Concretamente el de alguna persona que incluso entró con un martillo aquí para intentar romper el cristal que custodiaba el documento. Existen 4 copias de este documento, y es aquí donde se encuentra el que teóricamente está mejor conservado de todos ellos. De ahí la importancia, bueno, prácticamente irreparable, que tiene un documento como este, que en caso de ser dañado, pues sería muy difícil reparar el daño. Y muy cerca de la catedral, como simple curiosidad cultural, te enseño la que fue la casa de una persona que fue primer ministro del Reino Unido, y de ahí la importancia histórica del lugar. Es visitable, puedes venir aquí si te da tiempo,
si quieres profundizar un poco sobre la cultura del lugar. Y aquí tenemos una joya artística que lamentablemente suele pasar desapercibida para muchos en Salisbury, que es el Poultry Cross. Concretamente se trata de un monumento que servía para señalizar diversos cruces y lugares en los mercados antiguos. Concretamente este señaliza el lugar donde se tenía que vender aves de corral y productos similares. Como ven, toda una joya artística que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años. Y bien, aunque existen más cosas en la zona de Salisbury para hacer, yo te diría que para un solo día, esto a grandes rasgos es lo que podrías llegar a ver en una excursión corta. Nos despedimos aquí, en la plaza del mercado, en Marketplace, para volver hacia la zona de Bournemouth, que es de donde vinimos en el sur de Inglaterra. También tienes posibilidades de hacer esta misma excursión llegando desde Londres y concretamente a Stonehenge, a la que se puede llegar desde distintos puntos del Reino Unido. Nos despedimos aquí, dedo para arriba, suscríbete al canal y hasta la próxima aventura.